Muy buenos días, estimados estudiantes de grado noveno 1 y noveno 2. Les presento nuestra guía 11 y 12, las últimas guías de este cuarto periodo. En la guía 10 estuvimos hablando un poco sobre electricidad. Ahora vamos a hablar un poco sobre magnitudes y materiales eléctricos. Dentro de esta guía 11 tenemos que hacer especial atención o resaltar importantemente que los materiales más usados en este caso son, por ejemplo, los conductores, que básicamente son materiales que contienen, por así decirlo de alguna forma, elementos o electrones que pueden servir para elaborar circuitos, ¿sí? El ejemplo de ellos es, por ejemplo, todos los metales, ¿sí? Que pueden fácilmente transmitir. De ahí pues que se desprende la palabra de, por ejemplo, de conductor en el caso de un cable o alambre de cobre, por ejemplo. Están los aislantes, que son materiales donde no hay presencia pues de electrones y que se permiten o sirven es para aislar la corriente. El caso de la cerámica o el vidrio o el papel y la madera, ¿sí? Estos materiales pues no conducen o no transmiten corriente eléctrica. Y están los semiconductores, que son más elementos que están dentro de los conductores y los aislantes. Se usan principalmente para la parte de circuitos electrónicos. Esto lo veremos más adelante cuando estemos por allá en una práctica en grado décimo. Ya lo estaremos viendo más detenidamente. Aquí tenemos las magnitudes eléctricas que, como les decía la vez pasada, todo se maneja a través de un aparato que se llama el polímetro o el multímetro, ¿cierto? Que permite medir voltajes o tensiones, la intensidad de corriente, la resistencia y la potencia. El voltaje pues siempre se mide en voltios, se representa con la letra V. La intensidad de corriente siempre se mide en amperios y se representa con la letra A. La resistencia se mide en ohmios y se representa con esta letra omega. Y la potencia se mide en vatios y se representa como una W mayúscula. Digamos que esas son las cuatro magnitudes más importantes: voltaje, intensidad, resistencia y potencia. ¿Listo? De ahí pues se desprenden muchas cosas. Yo no voy a detallar ahorita porque esto pues es parte de la guía para que ustedes la lean, la estudien, pero sí tenemos que tener claro que de ahí se desprende un ejercicio práctico que tiene que ver con la ley de Ohm, ¿sí? La ley de Ohm hace referencia básicamente a una ley que creó este señor George Simon Ohm, ¿cierto? Que decía que la intensidad de la corriente que circula por un conductor eléctrico es proporcional a la diferencia de potencial, o sea, es decir, la potencia o el voltaje mejor, aplicada e inversamente proporcional a la resistencia. Entonces lo que quiere decir es que el voltaje, ¿cierto? El voltaje es, digamos, directamente proporcional a la intensidad por la resistencia, ¿sí? Para que lo tengamos claro en esa forma: intensidad por resistencia. ¿Listo? Y la ley de Ohm pues básicamente se usa para hallar la relación entre la tensión o el voltaje, la corriente y la resistencia de esos tres elementos, ¿cierto? Básicamente se utiliza el triángulo de Ohm, que llamamos, cuando necesitamos, por ejemplo, hallar una cosa importante aquí es que el voltaje también se puede representar con la letra E, ¿cierto? Entonces cuando queremos hallar el voltaje, entonces lo que hacemos es, si queremos hallar el voltaje, debemos tener o conocer la intensidad y la resistencia en este caso, ¿sí? Y si queremos hallar en este caso, por ejemplo, digamos en el caso de la resistencia, entonces sería la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. Para el caso de la intensidad, el voltaje sobre la resistencia, y si es el voltaje, intensidad por resistencia. Aquí lo podemos ver en este triangulito para que lo tengamos un poco más detallado. Hay que declarar que el voltaje también se llama tensión y se representa, como les decía, por la letra E o por la letra V, ¿cierto? Se mide en voltios. La intensidad también es llamada corriente, se representa por la letra I, se mide en amperios, o por la letra A. La resistencia se representa por la letra R y se mide en ohmios o con la letra omega, es decir, para que lo tengamos muy presente. Aquí vemos unos ejercicios prácticos, yo no voy a entrar a detallarlos, pero en el primero lo que tenemos que hallar es la intensidad, en el segundo la resistencia y en el tercero el voltaje. Y es precisamente esto que nos sirve para hacer las actividades de profundización. Ustedes van a desarrollar en hojas a mano estos ejercicios aplicando la ley de Ohm. Son 5 ejercicios,
5 ejercicios muy sencillos. En el primero hay que aplicar la intensidad, en el segundo hay que calcular el voltaje, el tercero la resistencia, el cuarto la resistencia y el último la tensión o voltaje. Está supremamente muy sencillo. En la segunda parte de la guía, pues entonces vamos a hablar de circuitos eléctricos. Ya habíamos hablado un poquito de eso, pero ahora vamos a hablar de los tipos de circuitos eléctricos. Circuitos eléctricos hay de 3 clases. Hay un circuito de un solo receptor, es decir, que es el switch y un bombillo. ¿Sí? En este caso, como el ejemplo que vemos acá. ¿Sí? Puede ser un bombillo o puede ser un motor o un timbre, ¿no? En este caso, pues la energía que pasa por el circuito es la misma en todo lado, ¿no? Está el circuito en serie como este, entonces el switch, la batería y 2 bombillas, ¿cierto? Las bombillas en este caso se representan como resistencias, ¿sí? Y el circuito en paralelo que sería este, ¿cierto? Si usted quiere ver más información del tema, aquí hay un poco más de eso para que ustedes lo tengan claro. Aquí, por ejemplo, en este esquema vemos un circuito en serie donde tenemos una batería, ¿cierto? Y 3 resistencias o bombillos, ¿cierto? En este también, que es un circuito en paralelo, tenemos una batería, ¿cierto? El switch y 2 bombillas o resistencias, ¿sí? Entonces ahí más o menos es lo que tenemos. En esto pues vamos a hacer la práctica, ¿cierto? Que básicamente es elaborar 2 ejemplos de circuitos, un circuito en serie y un circuito en paralelo. En estos espacios que tenemos que elaborar, tenemos que hacer el dibujo del circuito, así como lo detallamos por acá arriba, ¿sí? Aquí arriba, estos, pero de acuerdo a lo que manejemos en la práctica. ¿Listo? Y aquí hacemos un pequeño análisis que podemos observar dentro de la práctica en los 2 circuitos, circuito en serie y circuito en paralelo. Hay que elaborar también un informe con normas APA. Si usted no tiene computador, lo puede elaborar a mano, que lleve esto: la introducción, los materiales que usó, herramientas que usaron, el análisis de resultados, la ley de Ohm y el dibujo y evidencias de cada uno de los circuitos, ¿sí? Voy a explicarles rápidamente qué materiales necesitan pues para hacer esa práctica. En primer lugar, pues necesitan una tabla de madera, ¿sí? Puede ser en triples o en MDF de 25 por 25 centímetros, 2 metros de cable duplex, ¿cierto? Una batería cuadrada de 9 voltios, un switch o interruptor, 2 portalámparas, 2 bombillas, ¿cierto? Aquí nos hace falta agregar, por ejemplo, unas pinzas para cortar, unas pinzas o alicates, ¿sí? Las 12 puntillas para sujetar el cable, una hoja cuadriculada para hacer los ejercicios y los cálculos y el celular para tomar las evidencias. Esta práctica ustedes la deben desarrollar en grupos máximo de 2 personas o, si usted lo prefiere, en forma individual. ¿Listo? De todas maneras, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, muchachos, me comunican por favor para poderles orientar y estar atentos de esto. Listo, muchachos, entonces que tengan un excelente día. Recuerden, aquí está la guía 11 y 12. En la 11 son los 5 ejercicios aplicando la ley de Ohm y en la 12 es elaborar los 2 circuitos junto con el informe que hay que realizar. Listo, muchachos, entonces que tengan un resto de día muy feliz. Dios los bendiga y cualquier duda quedo atento. Bye bye.